Hola a todos, hoy les voy a mostrar cómo realizar una prueba de bondad de ajuste y una prueba de hipótesis paramétrica utilizando la herramienta del laboratorio virtual. Para realizar esto voy a tomar como ejemplo una hipótesis de mi proyecto de estadística. Mi proyecto de estadística se trata de los vientos alisios y la variable estadística que escogí fue la radiación solar. La radiación solar, los datos que tenemos acá son la radiación solar que obtuvimos, que se registró en la ciudad de Bucaramanga en los años 2011 y 2012. Y pues como podemos ver acá, pareciera que la radiación solar fue mayor en los primeros meses del año, y esta va a ser nuestra hipótesis. Que la radiación solar en Bucaramanga es mayor en los primeros meses del año. Para demostrar esta hipótesis, tomamos como primeros meses los meses que van desde enero hasta junio, y como últimos meses los meses que van desde julio hasta diciembre. Hallamos las medias de ambos semestres, y ya que la media es una medida de centro que caracteriza un grupo de datos, si se prueba que la media de la radiación solar de los primeros meses del año es mayor a la media de la radiación solar de los últimos meses del año, se puede concluir que la radiación solar es mayor en los primeros meses del año. Así que la prueba de hipótesis que tenemos que realizar es una prueba de diferencia de medias con varianzas desconocidas, ya que no tenemos ningún parámetro de la población. Pero antes de eso debemos asegurarnos que la variable aleatoria que escogimos siga una distribución normal para poder utilizar las pruebas de hipótesis corrientes que tenemos. En caso de que nuestra variable aleatoria no se ajustara a una distribución normal, deberíamos utilizar otro tipo de pruebas de hipótesis no paramétricas, como la prueba de Wilcoxon, que nos permite hacer una prueba de hipótesis cuando la variable no sigue una distribución específica. Pero primero vamos a ver si esta se ajusta o no a una distribución normal. Entonces, lo que hay que hacer para ver si se ajusta o no consiste en realizar una prueba de hipótesis en la cual se desea saber si la muestra tomada sigue una distribución normal con un determinado nivel de significancia, que para este caso lo vamos a escoger como 0.01. Entonces, la hipótesis es que sea X la radiación solar en el primer semestre, nuestra variable aleatoria. Nuestra hipótesis nula y alternativa son que X sigue una distribución normal, y nuestra hipótesis alternativa es que X no sigue una distribución normal. Del estudio estadístico que realizamos a esta variable aleatoria, obtuvimos los siguientes datos, que nos dan su tabla de frecuencias, que tiene 8 clases, y pues sacamos la media, la varianza y la desviación estándar. El número de datos fue de 168. Ahora, para poder llegar a una conclusión acerca de la hipótesis, vamos a calcular el valor crítico del chi cuadrado. Para ello utilizamos la distribución de chi en el laboratorio virtual, y ponemos en n, hay que poner un valor que es el número de observaciones menos 1. En nuestro caso el número de observaciones corresponde al número de clases, que son 8, menos 1, 7, ponemos 7, y el valor, ponemos acá en la parte de los cuantiles, el valor que vamos a obtener del chi cuadrado es de 1 menos alfa, ya que nuestro alfa es de 0.01. nuestro valor de 1 menos alfa va a ser de 0,99. Luego lo ponemos acá, 0,99, lo que nos da un valor de 18,48. Ese valor de 18,48 nos sirve para calcular las zonas de rechazo y de aceptación. Entonces, nuestras zonas de rechazo y aceptación es que si se acepta H0, si el valor del chi cuadrado
es menor o igual a 18,48 y se rechaza si el valor de chi cuadrado es mayor a 18,48. Ahora vamos a calcular el estadístico de prueba de chi cuadrado. Para ello, antes de hacer el cálculo, debemos obtener las frecuencias esperadas, que como su nombre indica son las frecuencias que esperaríamos si esta variable sigue una distribución normal. Para ello nos vamos a la herramienta del laboratorio virtual y la distribución normal, y como media y varianza ponemos los datos de nuestra distribución, que son 522,27,4, 167,546. Una vez que ponemos esto, vamos a poner en la parte de la distribución, de la función de distribución, los valores de los límites de clase, los límites inferiores, que a su vez se corresponden con el límite inferior de la próxima clase. Entonces obtenemos los valores de probabilidad acumulada para cada clase, que son el límite superior menos el valor de probabilidad del límite superior menos el valor de probabilidad del límite inferior. Esto nos da la probabilidad para la respectiva clase. Ya he realizado esos cálculos para las clases de nuestra variable, para las 8 clases, y obtuve estos valores. Una vez que se tienen estos valores, se puede pasar a calcular los valores de frecuencia esperada, que resultan de multiplicar estos valores de probabilidad que obtuvimos por el número total de datos, lo que nos daría algo como esto: 8 para la primera clase, 16 para la segunda, y así sucesivamente. Ya que tenemos las frecuencias observadas y esperadas, pasamos al cálculo del estadístico. Y obtenemos la fórmula de las tablas, y esta fórmula lo que nos dice es que el valor de chi cuadrado es igual a la sumatoria de la diferencia al cuadrado de las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas sobre las frecuencias esperadas. Ya que tenemos todos los datos que nos pide el estadístico, con la ayuda de Excel realizamos estos cálculos y obtenemos una tabla como esta, en donde tenemos la frecuencia esperada, la frecuencia observada y el valor del cálculo. Al final lo sumamos y obtenemos el valor de chi cuadrado. Ya que llegamos al valor del estadístico, habíamos definido la hipótesis y las zonas de rechazo y de aceptación, podemos llegar a una conclusión. Entonces es que como 14,74, el valor que calculamos como chi cuadrado, es menor que 18,48, el valor crítico, se acepta la hipótesis, es decir, que la radiación solar en los primeros meses del año sigue una distribución normal. Una vez que tenemos esto, hacemos el mismo procedimiento para los últimos meses del año, y cuando ya tenemos que ambas variables aleatorias se comportan de una forma, llevan una distribución normal, entonces podemos pasar a la prueba de hipótesis como tal, la prueba de hipótesis paramétrica. Esta prueba de hipótesis, entonces vamos a poner x1 como la radiación de los meses desde enero hasta junio, el primer semestre, y x2 como la radiación en los últimos meses. Siendo así, nuestra hipótesis nula y alternativa son: la hipótesis nula es que la media de la radiación solar en los primeros meses es menor o igual, y la hipótesis alternativa es que la media de los primeros meses es mayor que la media de la radiación solar en los últimos meses. Esto se hace con el fin de evitar de tener una disyunción acá y llegar a una conclusión de que el valor de la media pueda ser mayor o igual si utilizáramos la prueba de hipótesis izquierda. Lo que hacemos es probar acá, y vamos a intentar probar que esta hipótesis nula es falsa, y por tanto nos vamos a quedar con la hipótesis alternativa. Entonces, de los datos
de la estadística descriptiva tenemos los datos de estas variables, la media, la varianza y la desviación estándar, y como vemos están el número de datos, que fue 167, y los valores de las medias y las varianzas. Ahora pasamos a calcular el valor crítico de nuestro estadístico Z. Para ello vamos a la distribución normal, y en vez de poner la media y la varianza de nuestra variable aleatoria ponemos 0 y 1. Ahora no hemos dicho el nivel de significancia con el que queremos obtener esto, es con un nivel de alfa de 0,05, lo que nos da acá en el valor de alfa nuestro nivel de alfa es de 0,05, luego acá ponemos el valor de 1 menos alfa en la distribución normal en la parte de los cuantiles, lo que nos da 0,95 y nos da un valor del estadístico de 1,64. Ya que tenemos este valor, podemos pasar a calcular el valor de las regiones de rechazo y aceptación. Lo que hacemos es decir que se acepta H0 si el valor del estadístico que obtengamos es menor o igual a 1,64, y se rechaza si el valor es mayor. Ya que tenemos definido esto, pasamos al cálculo del estadístico de prueba. Este estadístico lo obtenemos de las tablas, y es esta fórmula que nos dice que el valor de Z es igual a la media de nuestra primera variable aleatoria menos la media de la segunda sobre la raíz cuadrada de la suma de las variaciones al cuadrado sobre el número de datos. Hacemos el cálculo y obtenemos un valor de 6,9098. Ya que planteamos la hipótesis y obtuvimos el valor crítico y los rangos de aceptación y de rechazo, entonces podemos pasar a la conclusión, con lo que decimos que como 6,98 es mayor que 1,64, se rechaza la hipótesis nula, es decir, se acepta la hipótesis alternativa, por lo que se concluye que la radiación solar de los primeros meses del año respecto a temas de estadística es mayor que la radiación solar de los últimos meses del año, con un nivel de significancia de 0,05. Eso es todo. Gracias.